Gracias, Mariana, Martín, Sandra. Un gusto compartir en el día de hoy con Mónica, que nos trae una cantidad de información y de reflexiones que creo que van a enriquecer y nos va a permitir profundizar muchos de los temas que comenzamos a trabajar en el primer encuentro, ¿no? Con también los aportes que hacía Eduardo. Saludo a todos y todas por allí. Vamos a estar mirando, intentando mirar a la cámara, pero los tenemos a nuestra derecha, así que nos verán girar nuestros rostros para poder sentir que estamos compartiendo con ustedes. Y si les parece, vamos a compartir el Menti, ¿sí? Este mapa mental. La idea era preguntarles y recoger algunos de los conceptos trabajados en el primer encuentro. Tal vez muchos y muchas están sumando hoy. Entonces queríamos contextualizar muy brevemente cuáles fueron las principales preguntas que nos hicimos en esta primera instancia y cuáles son los ejes que vamos a trabajar hoy, ¿no? En continuidad con eso. Tenemos, Leo, ¿no? Sí. Genial. No, el otro, el del Menti, donde decía los resultados. Ese, ahí está. ¿Todo eso vimos en el primer encuentro? A ver, si lo podemos agrandar un poquito, a ver si se llega a ver. No sé si soy yo, si ya es mi visión. Bueno, pero aparecen algunos conceptos, les comento por si no lo conocen, seguramente sí, pero es una aplicación que lo que hace es, frente a la repetición de palabras, aumenta el tamaño, ¿no? Aparece el concepto de geopolítica, que fue el más nombrado, política internacional, crisis, soberanía, privatización. Esos son los que leo con claridad, por lo tanto son los que aparecieron más veces. Después el resto vamos a hacer un esfuerzo. A ver, vayan ayudando. Tecnología, ahí está, inteligencia artificial, construir desde el suelo, multipolaridad, guerra, hegemonía. Bueno, multipolar de nuevo, ¿no? Ahí sí lo enunciaron de manera distinta. Resistencia, privatización, reconfiguración, mercantilización, que aparece enunciado de diferentes maneras, visión internacional, crisis representativa, multidimensionalidad, complejizar las miradas, crisis de hegemonía, cambio de época, desafío, encuentro, panorama general, declinación, cultura, cambios, globalización, educación, conocimientos, desigualdad, buenísimo, me encantó. Desorden, inicios, alianza regional, transformación, creatividad, información y tecnología. Bueno, nos quedamos en tecnología, que quedó por ahí por un costadito. Gracias, Leo. Ahora sí, Manu, te bauticé, perdón. Vaya a saber por qué. Bueno, Manu. Ahora sí, entonces avanzamos con la presentación, con la otra que habías colocado. Bueno, efectivamente, participaron muchos, se ve que los que están aquí conectados, y el eje fue sin dudas, como aparecía allí, las transformaciones en el mundo de la geopolítica. Optamos comenzar por la crisis del orden mundial, por la reconfiguración geopolítica actual y por este debate si nos encontramos ante un nuevo orden multipolar o una nueva bipolaridad y cómo las transformaciones económicas y las transformaciones del modo de producción capitalista impactaron de lleno en esta nueva configuración internacional. Y planteamos varios debates, diferentes posturas, que obviamente no vamos a reponer aquí, pero sí lo vinculamos en este marco, ¿no? y situamos históricamente a esa crisis del antiguo orden moderno a partir de los años 70. Y en forma simultánea trabajamos los proyectos en disputa en el campo educativo, en términos internacionales, y aquellos proyectos de privatización y mercantilización, con sus diferencias y lo que ha desarrollado el compañero Eduardo vinculado a las disputas en América Latina, ¿no? Entonces, partiendo de esta cuestión, hacia el final del encuentro, había salido como inquietud el tema de las nuevas derechas, ¿no? Los nuevos movimientos políticos, cómo esto se vincula con la crisis del orden geopolítico mundial, que había sido el eje, con la emergencia de las nuevas tecnologías.
y está muy vinculado con lo que habíamos pensado y habíamos planificado para este segundo encuentro. En esta primera parte, antes de darle la palabra a Mónica, lo que voy a hacer es compartir fundamentalmente dos dimensiones. Primero, reponer lo que ya hemos mencionado, pero para ordenarlo simplemente, estas transformaciones materiales del actual momento vinculado con esta transición entre la tercera y la cuarta revolución industrial y ver cómo esto tiene un impacto en no solo los aspectos culturales, sino también los aspectos de la conformación de las subjetividades y en el aspecto ontológico, ¿no? En las configuraciones del ser. Como dice el Papa Francisco, una profunda transmutación antropológica, que de allí tomamos parafraseando uno de sus documentos. Esto en un primer lugar lo vamos a hacer de la mano de algunos autores que, como habrán visto, por lo menos el primer autor no es latinoamericano, yo voy a nombrar algunos más que tampoco lo son, la incorporación de este autor surcoreano, del filósofo surcoreano, está relacionado primero por la relevancia que tuvo, por el impacto, es de alguna manera como un filósofo que se ha convertido bestseller, ¿no? Que parece que todos y todas debemos citar y nos debemos referenciar. Y tiene realmente cosas muy interesantes, pero también la idea es, como decía Jauretche, ver lo universal desde acá y ver lo que se produce en otros lugares desde acá. Entonces, con mucha humildad, me voy a animar a hacer algunas preguntas sobre el planteo que él hace desde nuestro lugar y desde nuestra periferia, ¿no? Y luego de esta primera parte, sí ver cómo estas transformaciones culturales, antropológicas, tienen un impacto en los nuevos movimientos políticos o en las nuevas formas de representación, o qué pasa con la representación política en consecuencia de lo anterior. Esto es un poco el esquema con el cual vamos a arrancar, así que pasamos... Manu. ¿Solo bautizar a la gente? Sí. Bueno, simplemente un repaso rápido y allí depende de la edad que cada compañero o compañera tenga, va a tener algún recuerdo de alguna de estas máquinas o no, pero en mi caso ahora les digo cuál fue mi primer recuerdo, cada uno. Yo esto cuando doy clases sobre este tema lo hago con los chicos, el público que es de diversa edad, bueno, cuál es la tecnología más avanzada en el momento de los primeros recuerdos, ¿no? Para ver también cómo se ha acelerado esta transformación. Acá simplemente vamos a ir pasando rápido porque lo que queremos marcar es la importancia de la llamada tercera fase de la revolución industrial, como ustedes saben, con el desarrollo de la robótica en los años 1970, 1990. Había antecedentes y había algunas cuestiones previas, pero fundamentalmente el impacto que tuvo, bueno, ahí está la primera computadora doméstica, ¿sí? 1971, el impacto que tuvo en el área de las comunicaciones y el antecedente de Internet en 1983, ¿sí? Utilizado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. No casualmente estas tecnologías nacen vinculadas al mundo de la defensa. Seguimos luego, y acá por ahí algunos ya empiezan a tener memoria, la telefonía móvil, no, el anterior, que ahí está, vamos bajando, que ahí está, sí, hay unos cuantos, ahí está. La telefonía móvil, el Motorola, 1984, y ya las primeras computadoras que yo recuerdo, ¿cómo se llamaba el sistema operativo? Ahora no me DOS, exactamente. Bueno, allí las primeras computadoras personales. Seguimos bajando y acá sí comenzamos con la actual revolución industrial, la actual fase de revolución industrial, que es la que viene a reconfigurar estas formas de percepción, de comunicación y de sociabilización también, y dentro de la cual el acto educativo se encuentra absolutamente cruzado e interpelado, ¿no? Como nos pasa cotidianamente. Entonces allí tenemos algunos de los elementos básicos como Internet de las cosas, los vehículos autónomos, ¿sí? Con todo lo que implica además la cuestión de las energías limpias y la importancia de las baterías de litio que ya hemos mencionado la otra vez como recurso estratégico. Recuerdan cuando veíamos los mapas de disponibilidad de litio y de dónde se produce y dónde se consume. Seguimos bajando en este mismo.
bueno, que ya lo hemos trabajado en el primer encuentro, que hablábamos de qué implica la nube, qué implica el guardar información en la nube, ¿no? Y mencionábamos esta categoría tan etérea y tan inocente que se presenta desde la palabra de qué es la nube y pensábamos qué materialidad hay detrás de esta nube, ¿no? Por dónde circula esa información y dónde existe ese asiento territorial material. La realidad virtual, la impresora 3D, la inteligencia artificial como el último de los grandes avances. Ahora sí seguimos. Bueno, en este marco entonces, ¿qué nos plantea el filósofo surcoreano? Él trabaja y analiza hace ya algunos años sobre las nuevas formas de poder, ¿sí? Control y manipulación. Él lo que plantea es que estamos en un momento en el cual el régimen de la disciplina y la sociedad de control, en términos de Foucault, ha ido cambiando y de la mano de estas nuevas tecnologías se ha generado lo que él llama el régimen de la información, ¿no? Que esto acompaña la transformación de una nueva fase. Yo allí les puse hipervínculos, que después se los dejo para que los lean, con 2 libros que analizan y trabajan en profundidad estos temas, ¿no? de esta nueva fase del modelo de acumulación capitalista, que lo que se plantea es el viraje del capitalismo industrial al capitalismo de la información o al capitalismo digital, que luego vamos a profundizar un poco más. En este marco, entonces, según este autor, existe un extractivismo distinto, ¿no? En la primera etapa del capitalismo industrial se extraía la energía, esto viene en términos del materialismo histórico, los cuerpos, el trabajo, ¿no? La apropiación del trabajo. En cambio, en este nuevo momento de este modo de producción aparece el extractivismo de datos y de la información como elemento fundamental de disputa y de explotación. Por el otro lado, hay una primera cuestión que marca el autor en el sistema anterior relacionado a la lucha por los medios de producción, ¿no? En el sistema industrial. Y ahora la lucha por el control y el pronóstico del comportamiento. Aquí los textos de Mónica hablaban bastante, digo, y hay otra bibliografía donde también profundizaba sobre cómo los algoritmos buscan, por un lado, predecir, pero también influenciar sobre las conductas del sujeto con quien interactúa. Y acá me gustaría hacer como la primera pregunta o la primera observación sobre esto. Si bien es clarísimo que hoy los datos y la información son el objeto de disputa y el objeto del cual se crea riqueza, acá habría que agregarle un elemento más. Yo lo coloqué abajo, la economía de la atención, porque si tratamos de aplicar la teoría clásica, el materialismo histórico, donde se genera riqueza, ¿no? Donde se produce la acumulación de capital, antes en el trabajo, en la industria, los medios de producción clásicos, etc. Pero hoy lo que tenemos es que con el solo hecho de hacer esto, simplemente, y tocar alguna pantalla, estamos generando riqueza. Porque estas multigrandes corporaciones tecnológicas que veíamos la otra vez, el grupo Gaham, recuerdan, y los chinos con Huawei, todos, esa lucha tecnológica, lo que se están disputando es nuestra atención, porque en nuestro tiempo supuestamente de ocio, también laboral, pero hay una cuestión vinculada al espacio recreativo, de consumo de información, de socialización mediatizada por esto, por la tecnología, allí se produce riqueza. Entonces, aquí me parece que podemos caer un poquito en un riesgo de perder la mirada sobre la materialidad. Cuando hablamos tanto de estas cuestiones digitales, a mí a veces me pasa decir, bueno, y que de repente estamos en el éter, todo ocurre en el éter. Y yo me preguntaba si en realidad la disputa por la economía de la atención, es decir, por quién maneja esto, si la disputa por el manejo de los datos, por el extractivismo y por la información, no tienen también por detrás medios de producción y una materialidad. Yo creo que sí, y de hecho los que estudian estos temas en términos específicos marcan, ¿no? Desde el recurso natural que es necesario hasta la infraestructura, hasta la fibra óptica, hasta dónde está
voy a decir barbaridades técnicas que no es mi campo, esos máquinas, server o no sé cómo se llama, donde se almacena la última terminal, ¿no? de esto. Entonces, esto como importante para señalar. Luego pasando a la cuestión de las subjetividades y la dimensión antropológica, uno podría decir, bueno, ¿qué mirada del hombre o qué ideal del hombre tenía aquel capitalismo industrial? Con toda claridad los cuerpos dóciles, ¿no? La formación de este ganado laboral y la escuela moderna como parte de esto que tanto hemos estudiado, como un espacio de disciplinamiento. Y cómo en esta nueva fase del desarrollo capitalista aparece algo absolutamente distinto, porque se comparte y se promueve el ideal de un hombre y una mujer libres, creativos, generando una ficción de libertad y donde hay algo que es interesante que marca el autor, donde hay todo el tiempo se busca la reacción, ¿no? Desde una lógica tal vez hasta conductista, ¿no? De acción-reacción, y donde esta ficción de libertad también incluye el poner el cuerpo en movimiento, ¿no? Bueno, aquí viene otra cuestión importante que también me generaba una pregunta, porque él plantea que la sociedad de control basaba, ¿sí?, su estrategia en el aislamiento social, y que hoy estamos en una sociedad en red basada y cruzada por la comunicación. Todo el tiempo nos estamos comunicando. No sé si comunicando, pero por lo menos interconectados en red. Después, si no comunicamos, otra cuestión. Pero estamos todo el tiempo en red. Y si bien esto creo que es un tema central, y de hecho los otros autores que teníamos para leer, y algunos más que yo les incluí acá como links, analizan un poco cómo esto interpeló a la política y cómo la política tradicional no pudo dar respuesta, ¿no?, a estos cambios, y que fue justamente esta nueva derecha la que observó cómo adaptarse a este funcionamiento en red. Más allá de que esto me parece que es así y lo comparto, yo me preguntaba en torno a si no hay también en este modelo y en este nuevo régimen de la información una búsqueda de un aislamiento, no sé si físico, pero sí podríamos decir un aislamiento emocional y afectivo y socioafectivo, ¿no? Donde pareciera ser que no nos necesitan separados, sino que nos necesitan comunicados, nos necesitan en red, nos necesitan circulando por espacios virtuales, donde intercambiemos, donde haya palabra o donde haya emoticones o lo que ustedes quieran que ocurre. Pero, ¿qué pasa con el encuentro físico? ¿Qué pasa con el encuentro vinculado a las emociones? Tan importante para la construcción de la empatía. No sé si les parece o si intuyen lo mismo que yo, pero la empatía no estaría siendo uno de los aspectos que destacan nuestra época. Entonces me preguntaba en términos de la construcción de las subjetividades, cómo se construye la empatía y si se puede construir una empatía sin el contacto físico y emocional con el otro y con la otra. Como para pensar. Para cerrar entonces esta parte, como síntesis, al control biopolítico de los cuerpos de la sociedad de control se le va a contraponer la psicopolítica vinculada al régimen de la información en esta nueva era de la cuarta fase de la revolución industrial. Hay una cita textual donde él dice: la dominación presenta un esplendor teatral. La importancia de las ceremonias, los símbolos, el teatro y el espectáculo. Hay una espectacularización de la política. Y esto, digo, es interesante pensarlo porque hay una dimensión mundial y estructural del tiempo de mediana duración que se fue construyendo por lo menos de los años 70, 80, se profundizó con el neoliberalismo clásico de los 90, ya a esta altura hay que diferenciar tipo de neoliberalismo, pero que con este aceleramiento de desarrollo tecnológico está hoy muy visible y aquí en nuestro país lo estamos palpando. Entonces esto también es importante tenerlo en cuenta porque nos va marcando tendencias que son estructurales, que son globales, que nos atraviesan como especie, como Homo sapiens directamente, ¿no? Y que nos generan una serie de cambios
que puede ser entendido como una de las claves para ver las similitudes de movimientos políticos en lugares muy diversos, que no significa que sean movimientos políticos con características o con una naturaleza ideológica igual o similar, ¿no? Después retomamos esto, pero bueno, me parece esto importante marcarlo como una tendencia global o por lo menos occidental. Como decíamos la otra vez, hay que tener mucho cuidado cuando decimos global, la crisis, la crisis, y en China están, ¿no?, con tasa de crecimiento. La otra vez hablábamos de los 800 millones de personas que salieron de la pobreza, ¿no? Si podemos, pasamos a la próxima. Bueno, y acá traemos a otro autor, Dominique Moïnnozi, como se pronuncia, soy yo y mis pronunciaciones, que me pareció interesante de traer porque este académico lo que hizo fue cerca del año 2000 trabajar sobre qué significaba una geopolítica de las emociones, ¿no? Él se preguntaba, ¿se pueden leer las relaciones internacionales desde las emociones de los pueblos? Me pareció importante, interesante esta pregunta que él ya se la hacía hace 20 años. Si ustedes ven el artículo que yo les puse ahí, es un artículo actual donde él revisa su propia teoría y obviamente que dice no me equivoqué, la vi totalmente, pero porque él a principios de ese siglo XXI, en el cambio de milenio, lo que identificaba, y lo tiene publicado así que uno puede verlo, él decía, en Asia los pueblos expresan esperanza, en Asia. En Medio Oriente y los países árabes musulmanes se observa como sentimiento colectivo la humillación. En Occidente el miedo. En África oscila entre la desesperación y el miedo. Y en América Latina, acá nos vamos a divertir un poco, dice, se observa, lo dice al final y le dedica poco tiempo de análisis, a mi gusto, pero dice, hay una atracción, leo así textual, una atracción a la demagogia y una búsqueda de progreso. Estamos hablando de los años 2000, ¿no? El inicio de nuestros movimientos nacionales y populares, la emergencia de Chávez en el 99 y toda la etapa de los gobiernos populares que van a venir. Pero fíjense esto, la atracción a la demagogia, pero me llamaba la atención porque no logra identificar una emoción, porque en el resto de los casos con mucha claridad identifica emociones, ¿no? Y también me parecía que era interesante preguntarnos hoy cuál es la emoción que prima hoy entre nuestro pueblo, entre nosotros y nosotras. Si es el enojo, si es la indignación, si es el miedo. En Occidente, y este es otro dato central, si cruzamos todo lo que veíamos anteriormente con la presencia de una geopolítica del miedo, en Occidente no es casualidad que haya sido en los países centrales de Occidente, en el corazón de estos países, donde se hayan comenzado a reconfigurar estos nuevos neofascismos, o estas nuevas derechas, neoconservadurismos, neoreaccionarios, o como querramos llamarle, ¿no? Pero me parece que es un tema que es interesante como para repensar. Seguimos. Bueno, y aquí otra dimensión, ¿no?, de esta revolución tecnológica aceleradísima que vivimos, que está vinculado a los comportamientos, las subjetividades, los vínculos sociales, ¿sí?, y el funcionamiento de los algoritmos. Yo acá yo estoy haciendo un planteo de muchos problemas. De esto no voy a profundizar porque no soy especialista en esta cuestión, son temas complejos, pero sí les compartí un video de un especialista, es filósofo, es muy interesante porque es filósofo y trabaja en las neurociencias. Tiene esta mezcla de estudiar el cerebro, ¿no?, y a su vez pensar el uso de la tecnología, el uso de los algoritmos y las consecuencias en el ser humano. Y en esto de pensar las consecuencias, lo que él viene advirtiendo hace mucho tiempo, y en esta entrevista lo desarrolla, que le hizo un compañero de la Universidad de La Plata, lo desarrolla muy bien, es el riesgo de cómo la utilización de estas nuevas tecnologías, de la IA, pero del resto también, de otro tipo de aplicaciones, está generando
modificaciones en nuestro cerebro en términos biológicos, porque él allí desarrolla todo lo que es la teoría de que el cerebro y la neurociencia es plástico, ¿no? Y comparte algunos estudios donde se realizaron diversas pruebas. Por ejemplo, da el ejemplo de un colectivo de taxistas en Londres y en París, en dos ciudades donde digamos, es una profesión compleja por las características del tránsito. Dice que durante X tiempo unos usaron el GPS y otros no, y que pudieron comprobar en términos neurológicos cómo hay una zona del cerebro vinculada a la ubicación espacial que sufrió atrofia directamente, ¿no? Entonces él lo que plantea es un poco una voz un poco en soledad, porque dice, mis colegas, él es un argentino, pero que hace mucho tiempo vive en Francia y es un reconocido científico allá en Francia, dice, escuchan esto, miran los estudios, pero no hay reacción. A mí de la entrevista me llamó la atención esto, como, y no hay reacción, no hay una pregunta de qué hacemos con esto, sino más bien, esto es así, bueno, continuemos, ¿no? Me parece que esto es un tema importante y que también hay que incluirlo dentro de las cuestiones para pensar, ¿no? ¿Seguimos? Ahí está, gracias. Aquí. Bueno, aquí están, les agregué un artículo más, pero están los dos artículos a los cuales hacía referencia Martín, que me parecía bueno, interesante e importante traer una voz argentina dentro de estas lecturas. En este caso Alejandro Campos, que es un académico, un compañero, trabaja en San Martín, en UNPAS también, y es una nota de la revista de la Universidad de José C. Paz, ¿no? Que se pregunta justamente todo esto que estamos charlando, cómo influye en el mundo político, cómo influye en las conformaciones políticas, en los partidos, los movimientos, las formas de participación política. Y su hipótesis es que la política, es bastante amplio decirlo así, ¿no? Pero bueno, las estructuras políticas, yo creo que aquí le podemos agregar las estructuras sindicales, sociales, las formas de representación propias de la modernidad, de la etapa anterior, digamos, ¿no? No han podido adaptarse o no pudieron ofrecer cambios frente a esta nueva realidad de una sociedad en red. Él lo que plantea es que se ha aumentado vertiginosamente la velocidad de los cambios, la velocidad de la comunicación, la velocidad del funcionamiento de estas redes, y que esto no ha sido considerado, no ha sido de alguna manera tramitado, procesado por estas grandes instituciones. Nos podemos preguntar también qué pasa en la escuela con esto, ¿no? Y en qué medida podemos ver, incluir o pensar esto en el sistema educativo. Y que, por el contrario, los neofascismos, él no duda en llamarlos neofascismos, a mí me gusta más hablar de movimientos neoreaccionarios, porque el fascismo es una configuración muy particular de Europa, ¿no? El periodo entre guerras, digo, tampoco es que me parece que está mal, pero me parece esto de hablar de neoreaccionarios y neoconservadurismo, bueno, pero que estos movimientos que tienen un contenido altamente autoritario, pudieron ofrecer una forma, ¿no? Pudieron entender e introducirse en ese mundo de redes y encontrar claves para la atracción. A mí me parecía interesante cuando, no sé si lo leyeron, pero cuando él menciona este caso, ¿no? De un joven que se acerca a los movimientos autoritarios de Estados Unidos a partir de la búsqueda por su propia depresión por YouTube, pero por los contenidos vinculados a su estado psicológico o a su estado emocional. Y que esta manera, la manera de linkear esta emoción, esta necesidad de contención o de no sé, lo que sea, no importa, que eso fue altamente aprovechado por estos espacios reaccionarios. Yo creo que si esto lo unimos a lo que decíamos antes, ¿no? La cuestión del miedo, si lo unimos a la fuerte presencia de la vida digital en nuestras vidas cotidianas, bueno, nos van dando pistas
para entender la profundidad y la rapidez con la que estos movimientos han tenido éxito en poco tiempo, la verdad. Por el otro lado, el otro artículo profundiza un poco en esta misma línea, ¿sí? Y se pregunta si existe, el Democracia o Libertad es un artículo de Lucas Aguilera, que es el autor de este libro Nueva Fase, que yo les comentaba, del equipo de investigación de CLAE. Entonces se pregunta qué pasa con esta antinomia entre democracia o libertad. Y lo que él identifica es que en esta nueva fase se ha configurado una nueva aristocracia financiera, que ya lo veíamos la otra vez, ¿no? Con esa conformación, el grupo GAFAM, etcétera, y que todo ese universo, ¿sí? Lo que ha generado es dos formas o dos movimientos políticos que inclusive dentro del centro presentan matices, porque por un lado se ubica a los globalistas, donde pareciera ser que se vinculan con la socialdemocracia y que el lema sería democracia, igualdad y fraternidad, ¿no? Y por el otro lado, los grupos neoreaccionarios que lo que plantean es frente a la crisis que vivimos como civilización, como pueblos, etcétera, frente al miedo, la desesperanza, todo lo que veníamos conversando, el camino es la libertad extrema y que se genera no solo una ficción de libertad, sino una esperanza de que mediante el mérito individual ese camino es posible y el progreso y el bienestar es posible. Entonces, allí es donde pareciera ser, o la hipótesis que presenta, que es algo que podemos debatir, que esta nueva fase del capitalismo digital prescinde de la democracia. Y eso es una cosa que creo que hay que discutir, no sé si es así o no, pero es su planteo, ¿no? Como esta nueva fase prescinde. Seguimos una más, y acá, antes de pasar al Papa, una cuestión que me parece importante. Antes decíamos, bueno, es lo mismo el primer encuentro, es lo mismo Trump, Milei. Va a haber un encuentro para América Latina y otro para la Argentina, así que simplemente a modo de ir de a poco dejando preguntas o dejando cuestiones, ¿no? Pero es lo mismo, ¿qué tienen de igual? ¿Son todos neofascistas? ¿No? Esta pregunta que aparece en forma recurrente. Acá simplemente, para mí es importante volver a esas preguntas que yo les compartí en el primer encuentro. Tienen cuestiones en común muchísimas y algunas las estuvimos explicando a partir de esta profunda transmutación. La espectacularización de la política, el uso de las redes, el manejo del miedo, la cuestión neoconservadora en todos sus aspectos, la cuestión en contra de las diversidades, todo lo que conocemos, ¿no? La cuestión performática, cómo usan lo performático. Etcétera, etcétera. El autoritarismo, el desprecio por la democracia y por las instituciones, muchas de las ideas de una antropología filosófica similar, ¿no? O sea, una mirada sobre el hombre similar. Ahora bien, esto podríamos decir que es una primera capa, ¿no? Si lo pensamos como diferentes capas, una profunda capa donde comparten estas características propias del cambio cultural de la época. Pero yo creo que si vamos a una segunda capa y nos hacemos las preguntas del encuentro pasado, ¿qué postura tienen ante el Estado? ¿Quieren intervención o no? ¿Qué postura tienen ante el injerencismo externo? ¿Sí? ¿Aceptan injerencismo o no? ¿Y qué sectores sociales están por detrás? ¿Qué intereses están por detrás? Porque volvemos a lo mismo. Como existe en lo digital una materialidad, en estas nuevas fuerzas que parecen un poco etéreas y digitales, existe una materialidad de apoyos políticos, económicos. Si nosotros respondemos eso para cada uno de los casos, para el caso de Milei, para el caso de Trump, encontramos que son fuerzas distintas. Lo de Trump es un nacionalismo antiglobalista, pero que de ninguna manera lo que busca es destruir el Estado, meterse como un topo en el Estado, digamos. Sino que, y si bien tiene un discurso, y es, digamos, en un punto antiglobalista,
no tiene ningún problema en sentarse con Elon Musk y con las grandes corporaciones, y de hecho están avanzando hacia esa reconfiguración, porque ellos tienen en claro, tanto demócratas, republicanos, Trump o quien sea, que el proyecto estratégico es cómo transitar el declinismo. Ya lo saben, ya lo ven, y cómo intentar hacer frente al avance de China. Y en eso, el documento que leímos en el encuentro pasado, ¿no?, de cómo piensan la política internacional. De este lado del mundo, que estamos en la periferia, nos encontramos en la contracara, porque justamente para responder a los, o sea, nuestra fuerza política, que es similar en muchas cosas a aquella, responde a los intereses de aquella, como semicolonia que todavía, lamentablemente, seguimos siendo. Entonces, si nos encontramos con una fuerza política que propone destruir el Estado, ¿para qué? Para que vengan a instalar no sé cuánta cosa, granjas o cosas, o también necesitamos formarnos, ¿no?, en esas cuestiones. Bueno, entonces me parece que ahí hay otra clave para tener en cuenta, que hay elementos en común muy vinculados al cambio de época y a la cuestión cultural, pero que hay grandes diferencias relacionadas al proyecto y a los grupos que están por detrás de cada uno de estas fuerzas. Y aquí les compartí, que si pueden les recomiendo que lo escuchen o que lo lean, en donde dice los aportes del Papa está el documento en el G7, que realmente es impresionante la participación que tiene el Papa allí y la crítica profunda que hace al manejo que se le está dando a la inteligencia artificial, sin ponerse en un lugar antitecnología, ¿no?, en un lugar ludista, digamos. Los ludistas, acá para los que somos de historia, eran los que rompían las máquinas. Plena revolución industrial, allá en los 1700, 1770, 80, salían por la noche a romper las máquinas. Bueno, lejos de eso, el Papa empieza y dice, el cuchillo ya es la primera tecnología, lo usamos para, ¿no?, para comer o para matar al de al lado. Básicamente arranca por ahí. Pero sí plantea, y es bastante como tremendista en su discurso, que hay varios riesgos, 3 grandes riesgos. El primero, dice, podría traer consigo una mayor inequidad entre las naciones avanzadas y las naciones en vías de desarrollo. O sea, lo que estábamos diciendo, ¿no? Países ricos, países pobres. Entre clases sociales dominantes y clases sociales oprimidas, porque sabemos que el acceso a estas nuevas tecnologías no es equitativo. Poniendo así en peligro la posibilidad de una cultura del encuentro y favoreciendo una cultura del descarte, ¿no? Otro peligro, el algoritmo elige y el ser humano decide. La decisión es un elemento que podríamos definir el más estratégico de una elección y requiere una evaluación práctica. Y esto hace mucho hincapié en el uso de la inteligencia artificial en las armas autónomas letales. Vieron que se está utilizando y como, no sé si laboratorio, porque realmente no sé cuándo fue la primera vez que se aplicó, pero hoy en el genocidio que se está cometiendo en Palestina, son las máquinas y son los software que están programados los que deciden dónde bombardear. Entonces, el Papa apunta directamente y dice, ninguna máquina debería jamás poner fin a la vida de un ser humano, porque además tienen un cálculo hecho según el objetivo caracterizado terrorista, 1, 2, 3 o la categoría que sea, cuántos son los daños colaterales y cuántos civiles pueden matar. Realmente uno ve cómo funciona eso y es, si está la familia, son 5 personas, bueno, depende, o sea, es matemáticas, son cálculos. O lógica, ¿no?, la programación. Y finalmente dice, y es también un textual, podría significar el fin de la raza humana. O sea, realmente es bastante tremendista, vamos a decirlo. Marca la disyuntiva, ¿no?, y acá sí, la esperanza y la posibilidad. Dice, a todos nos entusiasman las posibilidades que ofrece, ¿no?, porque si uno comienza a imaginar una inteligencia artificial y todo el desarrollo tecnológico al servicio del bien común, y realmente otra que trabajemos 3 horas por día y el resto nos dedicamos ¿no?, al ocio, al arte, a compartir, a pasear. Digo, ahí el tema se abren como muchas posibilidades, o por lo menos en el plano de la fantasía que uno tiene de cómo podría ser ese mundo. No lo sé. Pero también provoca temor ante las consecuencias que podrían producirse, y más cuando vemos hoy en lo concreto qué es lo que ocurre.
Y la otra disyuntiva, si va a estar al servicio de satisfacer las necesidades de la humanidad y mejorar el desarrollo integral o enriquecer, vuelve de nuevo con el tema de los monopolios, ¿no? Enriquecer a los gigantes tecnológicos y a delegar en la inteligencia artificial decisiones humanas. Su alocución termina diciendo que el camino es, primero, pensar una normativa, habla mucho de la cuestión de las normas, y dice el camino es la política. E insiste, y le dedica un largo apartado a defender a la política como herramienta de transformación. Y por último, ya cerramos y paso la palabra. Pensaba algunas preguntas, ¿no? Para el debate o para reflexionar. Digo, frente a todo esto sentimos impotencia, porque es un poco como una cosa, una ola que te pasa por encima y decís, bueno, y esto como organizaciones populares, como trabajadores, trabajadoras de la educación, como sindicato, como movimiento nacional popular, nos encontramos muy desarticulados. Pero aunque sea algunas preguntas, yo pensaba, bueno, la materialidad de las nuevas tecnologías, ¿qué asientos territoriales tienen? ¿Cuáles son los recursos naturales necesarios? ¿Dónde están? ¿Quiénes los gestionan? ¿Qué logística e infraestructura necesitan? ¿Quién la controla? Porque, digo, ahí no es que no podemos hacer nada frente a esto que ocurre y va a ocurrir y es indefectible, porque existe toda una materialidad y una lucha social por detrás de estas decisiones. Y la otra cuestión, ¿cómo pensamos una escuela y un sindicato para esta sociedad de enredo, para esta nueva reconfiguración cultural? ¿Cómo dar respuesta a este aislamiento psicoafectivo en una era de la hipercomunicación? ¿Cómo reconstruir la representatividad política, social, sindical? ¿Y cómo acompañar y dar respuesta a las emociones y necesidades de nuestras comunidades, ¿no? Tomando esta idea de la geopolítica de las emociones en un punto, o de cómo también estas nuevas derechas utilizan a estas emociones como punto de enganche casi. Bueno, ¿qué lugar le damos nosotros y nosotras a esto? En síntesis, yo creo que todo esto que estamos viendo en esta formación, que es tan amplio, la invitación sería no solo hoy, pero digo, preguntarnos qué temáticas deberíamos incorporar a la agenda. Creo que definir la agenda, ¿no? Cuáles son los problemas que nos interesan, que tenemos que abordar. Creo que sería como un punto, como decíamos la otra vez, bueno, 3 o 4 cosas que digamos, esto tiene que estar, con todos los líos que hay, con este mundo que está medio patas para arriba, pero esto tiene que estar. Y sobre ellas, desde el sindicato, en cuáles se podría incidir, ¿no? Y pensar cuestiones alternativas. Me parece que estas preguntas pueden, bueno, abrir no solo para hoy, pero para seguir pensando estas temáticas. Bueno, gracias y le paso la palabra a mi compañera.